Muy bien, están pasando 37 minutos de las 11 de la mañana y nuestro segundo invitado ha cumplido, aquí está. Yo me quedé medio preocupado porque me clavaste el visto y no dijiste nada. No, pero sí. El visto es jodido, ¿eh? El visto... Pero sí, pero te tengo que decir, Alemán, que dijiste el 9 y después fue el 7. ¿De acuerdo? Pero el 9 no se puede hacer nada, creo. No, siempre fue el 7, no. Mañana ahí empezamos la discusión. Bueno, pero está todo bien. Sí, sí, lo vi esta mañana muy temprano. Me clavó el visto y cumplió. No, acá estoy. Y en horario, ¿viste? Sí, exactamente, en horario. Increíble. Bueno, vamos a hablar un poco de política porque yo cuando me enteré que ibas a ser candidato, en este caso sos primer candidato, precandidato a concejal por consenso federal, vamos a aclarar a la gente que es el que lleva como presidente a Roberto Labaña, un vecino de Cariló también. Sí, de muchos años. Yo llegué acá hace 34 años y él ya estaba. Claro, tiene una casa vieja frente a los de los Marquina. Frente a los de los Marquina, exactamente. Mirá vos, claro, vos sos viejote de Cariló, sí. Allá por Rey del Bosque, Reycesuelo, Rey del Bosque, por ahí. Sí, es un pionero de, como puede ser, si hablamos de celebridades, de Pepe Albistur también, que hace años que tiene casa acá. Claro, pero Roberto... No llegó de millonario, digamos. Roberto Labaña la tiene de antes de Albistur, y aparte era del viejo concepto de comprar y hacerse una casa, que en esos años a nadie se le ocurría hacerse una casa cerca del mar. O sea, al mar se iba a bañar uno y prácticamente nadie elegía estar frente al mar, sino que todos elegían y pagaban fortuna por estar en el bosque. Claro. Mirá cómo cambió el concepto. Es verdad, ahora, porque ¿no? si uno mira la explosión de la venta de la costa fue de los últimos loteos, digamos, ¿no? De las últimas grandes ventas. Sí, yo creo que el primero que incursionó en el mar fui yo con el hotel, porque me acuerdo que cuando yo empecé con el hotel, había 3 casas frente al mar. La de Curia, la de Cesio y la de Lush. Que aparte eran las de Curia y la de Cesio, que una está derruida ahora, o sea que la derrumbaron. Esas eran las que más estaban más francas, con vista al mar, estaban en unos médanos altos ahí por Paraíso y el mar. Claro, bueno, los que tienen casa frente al mar saben también que es muy cara mantener, ¿no? El mar es terrible, ¿no? El viento, la arena. Pero aparte no es terrible por el mantenimiento, el mar es terrible para vivir. Yo viví 30 años frente al mar, 25 años frente al mar y te digo, toda la vida el bosque. Bueno, vamos a aclarar porque hay mucha gente nueva. Vos tuviste la segunda propuesta hotelera, por decirlo en general. No, la primer propuesta hotelera. Está porque bien. Lo otro de eran servicio cabañas. Hotelería. El ¿no? otro eran cabañas con servicios. Que era el Hotel Talara. Había 10 cabañas con servicio y yo le clavé en el año 89 a Cariló 40 habitaciones en el famoso Hotel Talara, que lo tuve y lo administré hasta que se derrumbó y que me llevé el nombre y el apellido. ¿De acuerdo? Nunca lo vendí. ¿Te costó ver cómo lo tiraban abajo o no? Nunca lo vi. No fuiste a verlo. Cuando me dijeron, me gasté $150.000 en derrumbarlo, dije, bueno, cumpliste con tu palabra, le contesté al comprador. Lo que pasa es que, bueno, sentí no cuando lo derrumbé, sino sentí cuando lo dejé, que lo vendí. Pero en un país como la Argentina no hay previsibilidad y bueno, obviamente la Argentina no es capaz de guardar las empresas que puede crear, ¿no? Vos fíjate que prácticamente las empresas en Argentina se fueron todas, desde que yo era chico hasta ahora. Entonces imagínate que un piojo que estaba frente al mar en Cariló con una propuesta hotelera, cuando toda la política y demás hablaba de departamentos con servicios, y todo lo que significaba el trabajo personal de la hotelería, la recepción, la contención de los pasajeros y demás, quedaba totalmente fuera de foco, con una gran carga impositiva en comparación a lo que se vendía y lo que se hacía en ese momento, que eran departamentos con servicio. Voy a decir algo fuerte, ya que me das pie y estamos hablando de esto, que salió en forma espontánea, por más que me putee más de uno. Pero era otro Cariló, ¿no? Cuando el servicio tenía nombre y apellido, como Claudio Astolfo, o Roberto Minuto, ponele. Hoy la hotelería, hasta en muchos casos, las que parecen más importantes, no saben ni quién son los dueños.
No, nosotros... Y no quiero profundizar más en eso, ¿no? No, profundizar no tiene sentido porque si no empezaríamos a tocar intereses creados. Pero no, lo que pasa es que básicamente en aquel momento Cariló, sociedad anónima, Ruralco en su defecto, tenía una política de como de ir seleccionando a quienes entraban y a quienes hacían algo en Cariló. Pero no seleccionando, como decían algunos, porque eran xenofóbicos o cosas por el estilo, sino para tratar de mantener una propuesta inteligente, una propuesta cordial y una propuesta que de alguna manera se vea que acepten las condiciones impuestas por su fundador. Entonces, yo me acuerdo que hasta el año 2000 yo fui el primer hotel y después se construyeron cerca de 20 o 25 hoteles. Hoy hay 50, ¿no? 10, claro. O un poco más también, casi 30 en aquel momento. Y yo te puedo asegurar que cada uno de esos 30 que ingresó a Cariló, antes de hacer un hotel, o se hospedó en el mío, claro, o hicimos un asado, o hicimos un encuentro, o participó de las asociaciones intermedias. Entonces había como una comunión en cuanto a la propuesta. Y así fue como pudimos, vos fíjate que los costos, los valores de los terrenos en el año, cuando yo entro a Cariló, la Argentina estaba hecha pelota, era cuando se estaba por ir Alfonsín. Las propiedades no valían un pepino. Para que vos te des una idea, Cariló frente al mar valía como 400 metros de tierra en la zona de la cancha de River. Porque también el precio local tenía que ver con que todavía Cariló no estaba de todo desarrollado. Estaba en pañales, ¿no? Sí, era hermoso, realmente era hermoso porque sí, era un lugar muy acogedor, claro, muy austero, pero no de lo pobre, sino austero en cuanto a todo tipo de servicio. Nos valíamos de la leña, no teníamos teléfono. Vos sabés que ese austero con buen gusto de Cariló, porque además yo le agregaría el buen gusto en general, le ha costado caro Cariló, ¿no? El pagar los impuestos más caros de la Municipalidad de Pinamar, ¿no? Claro, porque 2,5 más, ¿no? Pagamos nosotros. Cuando nosotros de alguna manera tenemos una densidad muchísimo menor de la tierra, usamos mucho menos servicios de la tierra, pagamos los impuestos más caros. Es cierto lo que decís, porque sí, acá las propiedades son de 1000 metros. Claro. Y en Pinamar, Ostendi y Valeria son de 350 a 500. Hasta menos daño ambiental le hacemos a las napas y bueno, todo, pero ¿no? todo eso fue lo que impulsó a Cariló hacia adelante, ¿no? Y hoy, después me tocó llegar bueno, cuando empezamos ahí, empezamos con Roberto Labaña, Albistur, Grosso, Carlos Grosso, me acuerdo, que estaba en el ámbito de la política, y otros más. No estaba en ese momento Eloy Lesca. Eloy Lesca no existía dentro de... Sí estaba en Cariló, pero no existía dentro de la protección del bosque. Y comenzamos a trabajar en aquel momento, estaba Magurno, estaba Daniel Herrera. Magurno hoy vive en Cariló. Vive todavía, sí. Hoy vive en Cariló, ¿no? Daniel Herrera, estaba el juez Pirolo, me acuerdo. Estaba un tal Guerrero que no lo vi nunca más, que no era de la familia Guerrero. Ajá. Y habíamos empezado a trabajar en un esbozo de una ley de protección de este bosque. Y tratar de llevar adelante una ley. Y bueno, todo eso se trabajó mucho, hasta que uno de los integrantes, o sea, porque la primera parte era que los residenciales no aceptaban a los comerciales. Sí. Bueno, trabajamos en función de eso. Estás hablando de la previa de la ley de paisaje protegido. Sí, la previa de la sociedad de fomento. Que hay que reconocer que la persona clave que le dio la puntada final política fue Pepe Albistur, ¿no? No, equivocado. ¿No? ¿Quién fue? Equivocado. A ver. Yo te puedo contar eso lo viví muy bien. Albistur perteneció a la primera etapa, no al asfalto. ¿No es cierto? Junto con todas estas personas que nombré antes, que fue cuando lo echaron al Thieri de acá, que bueno, que lo trataron mal y demás. Esa fue la primera etapa. ¿Te acordás de la asamblea donde se lo declaró persona no grata? Persona no grata. Eso fue un poquito posterior, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso hubiese generado en aquel momento
hubiese generado un cambio total y absoluto de Cariló, ¿no? Fue un poco violento declararlo no grato, pero bueno, era el intendente. Bien, pero esa etapa fue Albistur, que estuvo, que empujó, ¿no es cierto? Que estaba Ignacio Berro Madero también con él, que en realidad Albistur entraba porque Ignacio lo llevaba, ¿no? Entonces le daba manija y entonces se metía y como él tenía ciertas conexiones políticas, trataba de llevarlo adelante. Pero básicamente cuando se aceptó la integración, porque claro, la parte comercial crecía tanto que cuando se acepta la realidad de que tenemos que convivir residenciales y comerciales, y que muchos de los comerciales éramos residenciales también, se comienza a trabajar en conjunto y aparece un célebre abogado, Cambareri. Camba. Sí. Por uno le decían Gamba y él decía Camba. Cambareri, que era un poderoso letrado, profesor de la Universidad de Belgrano, y trabajó incansablemente en tratar de llevar adelante la ley. Y cuando nosotros la llevábamos por el ámbito del peronismo, que era un poco lo que vos decís, que Albistur la llevaba por ese camino del peronismo, gobernación de Duhalde, nunca conseguíamos nada. Siempre nos daban un caramelo y nos volvíamos de La Plata. Hasta que gana las elecciones de la Rúa, asume en la provincia de Buenos Aires, casi en mayoría, la Alianza, y con los diputados de Rico, los diputados de la Alianza y los diputados de Rucauf, que era el gobernador en ese momento, logramos que se vote la ley 12099. Y ahí surge toda una serie, ahí es donde empieza Lesca, ¿no es cierto? Y Lesca empieza con un enfrentamiento porque esa ley decía que el reglamento tenía que ser votado en el Consejo Deliberante de Pinamar. Claro. Y Altieri vota un reglamento el cual no es aceptado por la gente de Cariló. Como pasa con las leyes en general, que a veces la reglamentación contradice el espíritu de la ley, ¿no? Claro, en función de que no, la legislatura, en función de que no pase eso, se lo dio al Consejo Deliberante. Y como Altieri tenía mayoría en el Consejo Deliberante de Pinamar, y a su vez no teníamos representantes de Cariló en el Consejo, nos votaron un reglamento que era una payasada. Bueno, en aquel momento se ingresó en todo un litigio y se logró, cuando yo llegué a la gestión como concejal en el año 2003, logramos imponer la ley y votar el reglamento, la 3701, que es el reglamento de Cariló, que después, bueno, lo fueron cambiando y demás. Pero ya dejando de hacer historia, lo más importante de todo es lo que me preocupa en este momento, que es el Cariló de hoy y el Cariló del futuro. Sí, que yo creo sos que un Cariló, libro abierto para hablar de Cariló. Y sí, porque por eso me quedé callado, muy interesante escuchándote. Yo tengo documentación que refuerza todo lo que digo y fotos y después de esa participación en las entidades intermedias, vos llegaste te interesó la política y ya fuiste concejal vos un periodo, ¿no? Claro, en el 2003, 2007. Después hice mi... ¿Yo me equivoco o estuviste con Errázquin en el consejo en esa época? Errázquin, bueno, sí. Al amigo Errázquin lo llevé de la mano al Consejo Deliberante. Él estaba en la lista con vos. Claro, nosotros íbamos por el peronismo, por Duhalde, pero al otro día que llegó... Eso era Cabral intendente, ¿no? No, con Cabral intendente trabajamos, perdimos por 70 votos. Sí, después trabajamos en el 2003 por Melía. Entré yo, no ganó Melía. Altieri era muy fuerte en esas épocas, claro, muy fuerte. Y después de ahí, que yo entro en el 2003, trabajamos para una lista, que es la lista de Cristina 2005, que gana por un 40%. Cristina 2005 es donde va Porretti como candidato, claro. Y nosotros vamos como candidato con Mario Melía como candidatos de la Chiche Duhalde. Ah, ustedes competían en ese 2005. ¿No es cierto? Y nosotros logramos que Errázquin entre
al Consejo Deliberante y bueno, al otro día saltó el cerco, se pasó para el otro lado y en realidad Raskin fue deplorable porque hizo de todo, o sea... ¿Hizo de todo mal? Hizo de todo, se vendió para todos lados, hizo cualquier cosa. Ajá. Un desastre. Sí, o sea, nosotros llegamos en el Consejo Deliberante a un punto en el cual podíamos haberlo no destituido a Altieri, sí, pero sí, por ejemplo, no aprobarle la rendición de cuentas de su último mandato antes de las elecciones. Es como que ahora... Eso fue un gran error, ¿no? En su momento. Como que ahora Yesa llegue ahora, en estos días, a presentar la liquidación de cuentas y el Consejo Deliberante se lo tiene que aprobar para que después el intendente lo eleve a la provincia de Buenos Aires, al Tribunal de Cuentas. Y en aquel momento había problemas graves, porque Altieri había generado un aumento de tasas muy importante, pensando que la gente no le iba a pagar, y ¿qué es lo que pasó? La gente pagó más de lo que él pensaba, entonces le sobró plata. Que si te pones a pensar, yo me acuerdo de que el aumento fue minúsculo al lado del que vino en el 2012, ¿no? No, sin ni hablar. Yo creo que en aquel momento, para que vos te des una idea, a los balnearios le aumentaron un 600% y las tasas municipales fueron del 300%. Y para entender un poco, la municipalidad se maneja con una una contabilidad de cuenta y orden, ¿no es cierto? O sea, él emite una determinada cantidad de deuda, ¿no es cierto?, que son los cupones, y vos después cobrás y ves la que tenés. Entonces, pensando de que le iba a pagar no más que el 40% de la gente, le termina pagando, entonces vos le aumentás la tasa pensando que la gente no te paga, ¿de acuerdo? Entonces, él aumentó la tasa en función de que los que le iban a pagar era el 40%. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Pasó lo contrario, pagó el 70%. Claro, la Argentina de la Baña en aquel momento había empezado a funcionar. La gente tenía dinero, los terrenos empezaron a aumentar geométricamente su valor. Entonces, le sobraron, en aquel momento, con $1 de 2 pesos, le sobraron a Altieri, para no mentir, algo de 10 millones de mangos. O sea, entre 10 y 12 millones de mangos con $1 de 2 pesos. Claro, que era un presupuesto enorme, ¿no? Sí, que estábamos en aquel momento, estábamos en un presupuesto aprobado ese mismo año, que me acuerdo que me estaban esperando para que yo vote y lo apruebe, porque como el peronismo de esa época no le aprobaba nada, entonces a mí me parecía una barbaridad que una municipalidad no funcione. Entonces estaban los empleados municipales adelante en mi banca mirándome a ver qué era lo que iba a hacer. Y para mí, un hombre que gana las elecciones, que tiene la mayoría en los votos, se tiene que llevar el presupuesto aprobado. Es una locura no aprobárselo. Es una estupidez. Bueno, le aprobamos, eran 58 millones de pesos. Que los 58 millones de pesos hay que dividirlo por $1 de 2. Hoy tenemos un presupuesto de 1.400 millones con $1 de 40 mangos. Esto para que cualquiera que esté escuchando haga las cuentas de lo que diabólicamente la economía argentina se fue al carajo, como dice Macri, ¿viste? Claro. Bueno, y contame, ¿qué se te dio por volver a ser concejal? ¿Tenías ganas? ¿Fue casual? Y porque, ¿sabés por qué? Porque yo vivo en Cariló y para mí esto es mi claustro. ¿Comprendes? Sí. Cuando una persona llega a determinada edad, elige dónde quiere estar. Y yo elegí estar en Cariló, estar en el bosque, y más cómodo que acá no estoy en ningún otro lado. Viajé por el mundo, busqué, di vueltas, anduve por acá, anduve por allá. Vos sabés que a mí me pasa lo mismo, ¿no? No me interesa, o sea... Salir, charlar con todos los conocidos, ¿no? El Caribe es muy lindo, pero hay mucha pobreza cerca, Europa está muy contaminada. No sé, me quedaría un poco ir a ver Australia por aquel lado, ¿no? Pero bueno, ya estoy medio fiaca. Nueva Zelanda dicen que es espectacular. Sí, pero hace frío, hermano. Bueno. Es como vivir. Depende, si vas a la isla del norte, lo más al norte posible. Dicen que sí, mis sobrinos estuvieron ahí. Algo me contaron. Si vas a la del sur, sí, es como estar en la Patagonia, ¿no? Sí, pero viste que los que juegan al rugby son muy, muy violentos, ¿no? A ver si te matan todavía. Los mauríes. Claro, por favor. Bueno,
Y lo que yo observo es que prácticamente no hay una voz de Cariló y por lo general bueno, siento cierto resentimiento. Déjame agregarte algo. Es impresionante en esta elección. Yo ya tengo contabilizados 8 candidatos que tienen que ver con Cariló o comercialmente o que viven acá. Es todo un récord. Sí, histórico. Calculé que yo fui el primer candidato peronista de Cariló en el año 93. Sí. O sea, y claro, y siempre la gente de Cariló tiene como una desventaja, porque vivís en una localidad con menos población, ¿no? Claro, tiene menos población y aparte de eso, viste, creo que en este momento es la perlita de Pinamar. Esa es la realidad. Sí. Entonces, mi interés es seguir cuidando esta perlita. Yo creo que siempre hay que agradecerle. Es viable que hoy, viste que en general no se sabe bien todo, pero mínimamente dicen que Cariló aporta el 35%. ¿Es viable que una localidad aporte el tercio del presupuesto? Y vos hablaste de algo muy importante, o sea, vos tenés la cantidad de metros cuadrados que tiene cada terreno, y como somos clase alta superior, o sea, no me lo siento yo, sí, pero como para los intendentes somos clase alta, sí, superior, plenipotenciaria, tenemos, como yo dije, y millonaria. El gran pecado. Nosotros tenemos el mayor índice, sí, aplicable. 2,5, ¿no? Con respecto a otras localidades. Claro, el mayor índice, porque ¿qué se hace? Vos agarrás los metros cuadrados de Cariló, de tierra, más lo construido, y lo multiplicás por un índice. Mientras que Ostende es 0,50 el índice de multiplicación, Pinamar Norte es 1,5, Cariló es 2,5. Entonces, todo vale el doble. Yo me acuerdo cuando estaba en el Consejo Deliberante, ¿no es cierto? Escuchaba a un personaje, veterano del MUPP, los de Cariló tienen plata, que paguen, que se dejen de joder, que paguen. Estos eran los argumentos que se escuchaban. Y así terminamos. Claro, por no terminamos pagando. Por no darle bola. Bueno, mira, te propongo una cosa, hagamos una pausa, porque sí, vos sabés que estamos saliendo por Pinamar, en el 103.1 también. Y como allá va a salir la tanda, si seguimos se va a cortar la comunicación. La entrevista, ¿no? Sí. Así que vamos a una pausa y cuando ya termine la tanda de Pinamar, volvemos aquí con Claudio Astolfo, primer precandidato a concejal por consenso federal. Escuchamos un poco de música y vamos a la publicidad.